Muy gentil, Carlos. Qué grato la compañía de quienes están junto a mí en esta mesa directiva. A ustedes, gracias por su presencia. A las personas que nos ven por la red, pues el abrazo afectuoso, cariñoso de siempre y un saludo especial para los hermanos cubanos, venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, que nunca pierdan la esperanza. El, realmente, el mencionarme a mí, estimado Carlos, como una persona experta en el tema es un calificativo bastante generoso de tu parte. Yo no soy un experto en el tema. Hace un momento estábamos conversando con quienes nos acompañan en este coloquio y veo que ellos sí son los expertos en el tema. Yo lo que soy es un entusiasta de la libertad, un entusiasta de la democracia y creo que eso ya es bastante decir en momentos en que se cuestiona inclusive todo, inclusive la libertad y la democracia. Hace un momento, a quienes me acompañan en esta mesa directiva, les manifestaba de que el mundo moderno por lo menos, y creo que los anteriores también, siempre están a la expectativa de que algo extraordinario ocurra, algo que les sorprenda, algo que se parezca a sus sueños, algo que se parezca a sus esperanzas, a sus ilusiones, a sus anhelos, se convierta en una supuestamente feliz realidad. Es como que hubiera una insatisfacción con el maravilloso mundo que nos rodea y todas las libertades y todas las bondades y todo el desarrollo de la ciencia y la técnica que se ha conseguido. Siempre estamos a la expectativa de que algo más ocurra. Es por eso seguramente que nos inventamos héroes especiales como Santa Claus, como que nos vienen a solucionar los problemas, como Superman, como Batman, como Tarzán, etcétera, etcétera, y cientos más que conforman toda esa gama de héroes que vienen de forma maravillosa, de forma extraordinaria a solucionar los problemas. Queremos que ocurra algo especial, algo que contar, algo extraordinario que decir, algo extraordinario que comentarlo a través de las redes, porque además estamos tan metidos en las redes que se hace difícil no depender casi exclusivamente en la vida de ello. Es como que pensáramos que el mundo que estamos viviendo es un mundo excesivamente monótono, que lo cotidiano es excesivamente monótono. Entonces siempre tratamos de asistir a la creación de mitos, de algo especial, de algo superior. Es por eso que siempre estamos a la expectativa y nos creemos aquellos cuentos que nos narran acerca de visitantes de otros tiempos, visitantes del pasado, visitantes del futuro, visitantes de otros planetas, de otras galaxias, de a lo mejor otros universos paralelos que ojalá existiesen para que hubiera opción. El gran escritor español Antonio Machado tenía una forma bastante coloquial de explicarlo y se refería a un español, a un español a lo mejor de lo cotidiano, un español que siempre estaba en la expectativa de que le cuenten algo más, de que pase algo extraordinario. Y él lo menciona como un español que tiene un sembrío de olivares y que siempre está a la expectativa de que llueva. Y si es que la lluvia tarda, dice Antonio Machado, se preocupa extraordinariamente. Y es como que esperase que la lluvia tarde para tener algo que contar en el café, para tener algo que contar en la tasca mientras se comen unas tapas. Le gustaba contar que vio a Carancha. Carancha se llamaba porque tenía la carancha y él mismo era ancho. Era un torero, porque en ese tiempo los toreros eran personas un poco gorditas,
Es como los futbolistas de ahora, ¿no? De antes. Antes, tú ves, los futbolistas no se parecen absolutamente en nada a los figurines que existen ahora en el fútbol. Y antes pues sucedía que todos hacíamos deporte y los flacos éramos nosotros y los futbolistas eran un poco más gorditos. En cambio ahora sucede lo contrario, es como que los futbolistas, y como ya no hacemos deporte, pues los gorditos pasamos a ser nosotros. En algún momento le escuché decir a Humberto Eco, este extraordinario escritor que falleció hace 2 años, creo que no, 3 o 4 años a lo sumo, que falleció hace 3 o 4 años, lo oí decir en Milán, que manifestaba que nos hemos puesto un poco voyeuristas, que ya no disfrutamos de las cosas, con verlas, con saber de que ha existido, es más que suficiente. Y así se van construyendo leyendas, se van construyendo mitos, y a lo mejor son necesarias tenerlos. Goethe decía que la vida sin mitos es casi un absurdo. Sin leyendas, sin mitos, es un absurdo. Sin leyendas y sin mitos, buenas. Como que no valía la pena esa vida ser vivida. Y Antonio Machado inclusive se refería a este señor del cual hablaba hace un momento, decía que se jactaba de haber conocido a Carancha, de haberlo visto debutar a Carancha, y que siempre estaba a la expectativa de que haya una tarde especial de un torero, la suerte de un taur, dice Machado, o si alguien cuenta la historia de un gallardo bandolero, porque nos encantan los gallardos bandoleros también. En Ecuador hay uno que representa a este tipo de personas, un lojano del sur de Ecuador, que era el famoso Nahum Briones, que se hizo la fama de repartir, al igual que un Robin Hood latinoamericano, las cosas que robaba. En la práctica realmente no lo hacía, pero se hizo la fama de que repartía las cosas que robaba, las cosas que tomaba de otras personas, supuestamente las repartía entre los más pobres. Porque esa es la promesa generalmente de los mitos, a los más desprotegidos, a los más pobres, a los más desvalidos, protegerlos. Así es como se construyen los mitos. Y es por eso que a más de uno le sorprendió el hecho de que en el Escambray, ahí por la Sierra Maestra, no tuve la oportunidad, las veces que he ido a Cuba, a conocer ni el Escambray ni la Sierra Maestra, pero siempre se dijo que era una sierra agreste completamente. Yo sí he visto sierras agrestes, porque yo soy de la Amazonía y sé perfectamente lo que es una sierra agreste. No estaban en una sierra agreste, pero se hizo la idea de ese mito de que luchaban en una sierra agreste contra un criminal, el gobierno dictatorial, y contra un ejército igualmente criminal. Ese es el mito que se creó. Barbudos, porque no podía ser de otra manera, tenían que ser barbudos para dar la sensación de que no tenían tiempo de hacerse la barba, pues estaban tan obsesionados en conseguir aquella libertad tan añorada por todos los cubanos y tan construida por todos ellos de manera extraordinaria. No se olviden que unos 8 o 9 años antes se había asaltado el cuartel Moncada, y después del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro, con bastante buen criterio, escribió un libro que perdonen la mala memoria, hay una edad en la cual la memoria nos empieza a fallar. La historia me absolverá. La historia me absolverá, en la cual manifestaba que a la gente había que hablarle con la cristalinidad del agua de roca, que había que evitar los excesivos adornos del lenguaje, y había que hablarle claramente como el agua de roca. Qué parecido también a un libro que escribiría en la cárcel Adolfo Hitler, que se llamaba Mein Kampf, Mi lucha, ustedes recordarán. Qué parecido, ¿no? Porque hay bastantes parecidos. Hitler tenía la idea de hacer un Reich que durara 1000 años. Pues
Rafael Correa en el Ecuador decía que iba a durar 300 años y el candidato perdedor de las elecciones en el Ecuador decía que 30 años, por lo menos alguna rebaja nos van haciendo con el tiempo. Sí, que iba a durar todo ese tiempo y lo cumplen, y lo cumplen. Ahí tenemos al dictador Maduro, el heredero de una dictadura también fascista que se mantiene en el poder. Se creó el mito, y los mitos, decía el excelente escritor Mario Vargas Llosa, en algún momento que tuvimos la oportunidad de conversar, los mitos son muy difíciles de desterrar. Es por eso que hay mitos que te acompañan de manera permanente. Los griegos todavía siguen pensando en Paris, en Héctor, en Aquiles, en Agamenón, en Clitemnestra, etcétera, 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 en Príamo, todavía siguen pensando en ellos, y los alemanes siempre siguen pensando todavía en Sigfrido, siguen pensando en Crimilda, en Brunilda, y siguen pensando pues en los dioses que acompañaban su panteón divino. Se crearon el mito, y es un mito que fue muy difícil de desterrar. Es por eso que apenas hubo esa intención de liberar Cuba mediante la acción en Bahía de Cochinos, el pueblo reaccionó para librarse de los invasores, porque el mito todavía seguía viviendo. Ahí hay varias narrativas que uno sabrá depurarlas de acuerdo a su apreciación personal. Hay la narrativa de que el presidente Kennedy había acordado con los soviéticos pues, quitar los misiles de Irak, si no me acuerdo, Turquía, a cambio de que esos misiles que estaban entrando por vía marítima a Cuba representasen un peligro para su seguridad, y que ese fue el cambio que se hizo. Pues bien, será verdad, será mentira, la verdad que se cumplió ambas cosas. Se retiró lo uno, se retiró lo otro, e inclusive los cubanos inventaron un estribillo que decía: Niquita, mariquita, lo que se da no se quita, no se quita. Como que necesitaban tener esos misiles nucleares dentro de su territorio, con el peligro que eso significaba para ellos mismos y para el mundo. Sí, el mundo se deslumbró ante la presencia de ellos, porque habían luchado y triunfado valientemente, esa es la idea que se hizo, para derrocar al tiránico Fulgencio Batista en la hermana República de Cuba. Los barbudos, decía, se convirtieron en ese mito difícil de combatir, de erradicar, de sacar del corazón de los cubanos. Es por eso que hay gente todavía en Cuba que, a pesar de vivir casi en la miseria, todavía sigue defendiendo a sus dictadores. Los sigue defendiendo, porque no es verdad que únicamente son los beneficiados, los máximos beneficiados los que los defienden. Defiende también varias gentes del pueblo que todavía siguen creyendo en que la revolución les ha sido beneficiosa, a pesar de no recibir las dádivas que reciben aquellos que obsecuentemente están con ellos. Sí, se los veía como unos titanes, diría el escritor ecuatoriano Benjamín Carrión, diría dignos de un poema de Homero. Se los veía como unos titanes dignos de un poema de Homero. Y es por eso que cuando entraron a La Habana, encima de un camión, no podía ser de otra manera, pues, encima de un camión en conjunto, la gente los aclamó, porque pensó, al igual que a lo mejor pensamos muchos, que realmente se había dado un paso en la liberación y en la felicidad de Cuba, lo cual no era verdad. Y la gente suele mantener ciertos parámetros verbales cuando se refiere a ellos, a esos dictadores.
Recordemos nosotros que al zar de Rusia, Nicolás III, se lo llamaba el padrecito, nuestro padrecito el zar, y que a Stalin se lo seguía llamando el padrecito Stalin, porque, vuelvo a recalcar, hay ciertos parámetros verbales que son un poco difíciles de erradicar. Y hace un momento conversábamos también con compañeros coloquiantes acerca de que hay cierta narrativa que no solamente la generan ellos, sino que además es difundida y hasta es generada por ciertos medios de comunicación, y ciertos medios de comunicación del mundo libre. Inclusive Isaiah Berlin mencionaba, con respecto a aquellos que estaban de acuerdo con los revolucionarios españoles, que mientras estaban cómodamente en sus clubs de lujo en Londres, van hablando de lo necesario de una revolución como la que instauró la República en la nación española, en la República Española. Y tan es verdad esto como que la revista Time, en el año 37, al iniciar el año 37, publicó en su portada a Hitler como el hombre del año. Y que esa misma revista publicó en su portada a Stalin como el hombre del año, a Hitler en el año 37, a Stalin en el año 43 y a Stalin nuevamente en el año 45. Es que se consiguen además aliados especiales. No sé si es que muy gratuitos que digamos, pero se consiguen aliados especiales entre la prensa internacional y nosotros los vemos de manera frecuente. Yo los veo a esos aliados que algún momento, conversando con ellos, no oí el nombre por delicadeza, por supuesto, pero se manifestó abiertamente a favor del régimen venezolano y del régimen dictatorial cubano y nicaragüense. Sí, consiguen muchos aliados entre ellos. Fue noticia en todo el mundo, en un mundo que ha estado huérfano de sucesos extraordinarios, huérfano de imposibles, y todos mirábamos absortos las multitudes que los aclamaban al entrar a Cuba. Se había salvado de la tiranía, de la humillación, de la explotación. Seguro que así, ahora sí, Cuba iba a ser un país libre, un país democrático, un país feliz. Por lo menos eso pensaba mucha gente en el mundo. Muy lejos en el tiempo, como para poder entender, porque inclusive el mismo Marx manifestaba que la historia se repite. En el 18 Brumario, Marx manifiesta de que la historia se repite una vez en serio y otra vez en broma, más o menos en estas palabras. Y había quedado un poco lejos ya en la historia, habían transcurrido más de 150 años, la revolución que hiciera el pueblo francés contra la monarquía de Luis XVI. Lo que tal vez se habían olvidado los revolucionarios y el pueblo es que este tipo de revoluciones apenas se concretan, empieza lo que se llama el ajuste de cuentas. Empiezan a matar gente, empiezan a hacer juicios sumarios y fusilar a la gente. Recordemos que en la Revolución Francesa, después de que eso que iba a ser el reino de la razón, recuerdan ustedes la Ilustración, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, Quesnay, aquello que iba a ser una especie de paraíso en la tierra, producto de las ideas de los pensadores de la revolución, enseguida se transformó en terror. Enseguida empezaron a matar gente. Inclusive por ahí un periodista que se hacía llamar el amigo del pueblo, y así se llamaba también su periódico, el amigo del pueblo. Marat sacaba la lista en el periódico de las personas que había que fusilar, y de forma más que oportuna,
El Danton en su momento y Maximiliano Robespierre en el suyo los mataron. Hasta que Carlota Corday pues terminó con la infamia de tener una persona que todos los días en su periódico publicaba la lista de los enemigos del pueblo a los cuales había que asesinar. Aproximadamente 35.000 personas cayeron bajo la cuchilla de ese invento terrible y temible del doctor Guillotín, la guillotina. No tardó la nueva revolución, la cubana, en iniciar el ajuste de cuentas también. Arrestos sin explicación alguna, frecuentes fusilamientos, iniciaron un periodo de terror. No se olviden que inclusive aparecieron las famosas UMAP, unidades militares de apoyo a la producción, en las cuales igualmente se encerraba a homosexuales. Eran unas cárceles disfrazadas de trabajos forzados, en las cuales pues igualmente se ponía a homosexuales y a enemigos de la revolución y a criminales. Lo más miserable que pudo haber ocurrido en esos tiempos era el adoctrinamiento que se hacía a niños, a jóvenes, para que denunciasen a sus familiares, a sus padres, como enemigos de la revolución. Y ante cualquier acto de ignominia que se presentaba, inmediatamente venía la muletilla de que había que defender la revolución, de que había un bien mayor que había que defender. Y claro, llegó un momento en que no tardaron en querer exportar su revolución y la llevaron a casi todos los países de América y del mundo. Recordemos nosotros que estuvieron presentes en Angola, que estuvieron presentes en países africanos, en países asiáticos y en Latinoamérica, inclusive el Che Guevara en el fracaso que tuvo independientemente de la valentía que haya representado aquello. En Bolivia dio a entender realmente la capacidad de acciones militares que ellos tenían cuando perdió esa guerra de una forma muy fácil. Nadie se alineó con su deseo de haber exportado la guerrilla a otros países del mundo, donde lograban instaurarse enseguida, pues formaban cuerpos de élite para mantener a los dictadores, como es lo que han hecho realmente en Venezuela y como lo que intentaron hacer en el Ecuador. En el Ecuador les llamó muchísimo la atención que el presidente Correa le emita un decreto en el cual se formaba un cuerpo élite para poder salvaguardarlo contra los ataques que podrían venir de enemigos de esa revolución, que él entendía también de esa manera. Inmediatamente asumí el gobierno y yo eliminé esa posibilidad y manifesté que para defender al presidente, si el presidente confiaba en los militares y en los policías para que defiendan a su pueblo, también debía confiar en ellos para que lo defiendan a él mismo, que no hacían falta traer cuerpos de élite extranjeros para que lo defiendan. No han sido tontos, no han sido tontos. Han sabido aprovechar cualquier reclamo o sanción debido a sus continuas violaciones a los derechos humanos, el respaldo de una enceguecida y timorata comunidad internacional. Inclusive los países europeos, a lo mejor atemorizados por los actos vandálicos terroristas que sufren, en más de una ocasión se han alineado con aquello. No se olviden ustedes que aquello que se llama el bloqueo por parte de Estados Unidos a Cuba obtuvo en una de las últimas votaciones un voto de 180 votos contra 3. Apenas 3 países votaron a favor del bloqueo, cuando es un bloqueo que sabemos perfectamente casi no existe. Casi no existe, y el bloqueo más bien está dado por la falta de capacidad de pago y las empresas no quieren entregar los productos, así de simple. Han ganado, les decía hace un momento, antes de la batalla del discurso. Es difícil competir con alguien que ofrece el paraíso en la tierra, con los que ofrecen arreglarlo todo y para todos, de poner todo en su sitio correcto. Se toman cualquier libertad con el lenguaje. Es común oírlos llamarte imperialista, agente de la CIA, burgués podrido, etcétera, etcétera, capitalista, reaccionario, etcétera, etcétera. Y arrojarte enseguida mugre, porque además actúan sincronizadamente, porque apenas
uno se manifiesta contra ellos, hay una comunidad internacional de periodistas, de intelectuales, de políticos que enseguida te empiezan a lanzar basura, te empiezan a lanzar mugre. Y a los que deciden abandonar el camino les cae ese tipo de juzgamiento inmediato por parte de una comunidad obsecuente, en más de una ocasión de periodistas e intelectuales que casualmente siempre coinciden con aquellos que reciben el mecenazgo de los dictadores, como sucede con un movimiento político, con un partido político de España que ha recibido permanentemente el apoyo multimillonario de los dictadores. Ortega y Gasset decía que las verdades ignoradas preparan su venganza. Es cierto, pero no sin esfuerzo. La libertad no se la obtiene regalada. Son los cubanos los actores principales de su destino. Excelente, decía hace un momento, el eslogan de Patria y Vida para oponer al escatológico Patria y Vida para oponer al escatológico Patria o Muerte. Define con claridad el propósito final. Está claro, el campo de batalla no es acá. También lo es, pero no es exclusivamente acá. El campo de batalla es allá. El 11 de julio vimos cuál era el campo de batalla. Son los cubanos los dueños de su destino y los actores principales de lo que vaya a ocurrir. Caso contrario, la comunidad internacional no va a acudir en apoyo de ellos. Está claro, decía, el campo de batalla está allí, en Cuba. Si las protestas se multiplican, se perderá el miedo. Y los cubanos, hastiados de tanta mentira, los veremos levantar el brazo, levantar el puño de manera victoriosa, de tal manera de gritarle al mundo, de decirle al mundo con voz clara, con voz meridiana, a un mundo amodorrado, que despierte con el grito de libertad, patria y vida. Quiero, para finalizar, recordar una frase de Mark Twain que decía: la lealtad al país, al gobierno cuando se lo merece, cuando se lo merece. Y esos gobiernos dictatoriales no han merecido el respaldo que han tenido sus pueblos con el argumento de que hay intervención. Con ese argumento que también lo utilizaba, por pura casualidad, Hitler, y con utilizado más de un dictador, de que se está preparando una intervención por parte de los extranjeros. No olvidemos que los revolucionarios franceses también utilizaron ese mismo eslogan, que se venía la invasión austríaca, que se venía la invasión de Inglaterra, etcétera, para que el pueblo se levante y defienda supuestamente su revolución. He dejado muchas cosas de carpeta, mira, la verdad es que, y de forma ordenada, Carlos ya nos pasó la disposición de que terminemos la presentación. Entonces, muchas gracias.